Muy buenas noches, amados hermanos, Dios los bendiga. Es un privilegio y un placer el volver a estar con ustedes en esta noche de día viernes para compartir la palabra del Señor y para también de una manera u otra orar por los hermanos que están necesitados el día de hoy, que estemos clamando por sus vidas, ¿verdad? Gracias al Señor, pues aquí estamos y el Señor ha sido bueno. No podemos dejar de decir lo maravilloso que Dios ha sido con cada uno de nosotros. Dios ha sido un Dios excelente, un Dios bueno, y pues nosotros tenemos que agradecerle a Dios, como enseñaba hace 2 días, no sé si fue el día martes, acerca del agradecimiento, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener al Señor, nuestra adoración, los frutos que tenemos que traer, hermano. Es algo que tiene que nacer de agradecidos con Dios, ¿verdad? Así que bienvenidos todos en esta preciosa noche y esperamos que pues usted se esté conectando. Ya van a ser los últimos viernes que vamos a estar en directo a través de la página de LIM Chicago. Ya empezando el día 2 de abril, ya estaremos pasando la programación en la iglesia. Así que por favor estemos orando para que Dios se glorifique de una manera especial. Amén. Muy bien, mis hermanos y hermanas, bienvenidos todos. Gracias siempre por sus saludos. Les agradecemos bastante. También nosotros los saludamos con todo nuestro corazón. Amén. Hoy vamos a estar orando por las necesidades, hermanos, que tenemos. Gracias a Dios, ¿verdad? Que hay un grupo de hermanos y que están orando y clamando por las personas necesitadas, y hemos visto la respuesta de Dios, hemos visto las sanidades, hemos visto los milagros de parte de Dios. Algunos han sido pues de una manera pronta, otros se han tardado, otros están en espera, pero ¿sabe qué? Esperemos y confiemos en Dios, que Dios hará su voluntad. Amén. Así que el día de hoy quisiéramos, hermano, estar orando, ¿verdad? Por nuestra hermana Jessica Ramírez. Seguimos orando por Jessica. El día domingo, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Le voy a estar diciendo a ese grupo de hermanos que va a llegar, que entremos en un ayuno por nuestra hermana Jessica y por mi hermana Vilma, que están bastante necesitadas, ¿verdad? Que estemos clamando, hermana Nieves. Bueno, hay hermanos que necesitan que estemos clamando y nos metamos a un ayuno. Entonces vamos a orar por Jessica Ramírez, vamos a estar orando por la hermana Nieves Mejía, por nuestra hermana Vilma Galeano, ¿verdad? Vamos a estar orando también por su recuperación, por que el Señor haga un milagro, por la hermana Gladys López Miranda también, que el Señor pues espero que saliendo del COVID, con la ayuda de Dios. Mi hermana Carmen Díaz también. El día martes me escribió la hermana Ana Román, y ya no pude leer yo la petición de último, pero aquí traigo la petición que ella pide, que oremos por un vecino que se llama Philip Ratken. Este vecino de ella está demostrando que algunas señales de suicidio, y parece ser que la esposa le pidió ayuda a la hermana Ana, que estuviera orando, y la hermana Ana pues ahora nos dice que estemos orando nosotros también por esta persona, Philip Ratken, ¿verdad? Que Dios lo guarde, porque pues este tiempo para muchos que no tienen a Cristo Jesús pues les ha hecho bastante difícil y se han querido hasta quitar la vida, han tenido pensamientos de suicidio. Así que vamos a orar por estas personas que acabamos de mencionar, por favor. Y también, mis hermanos, les pido con todo mi corazón, pues hemos estado pidiendo oración por la mamá de mi esposa, de Betsy, por mi suegra. Mi suegra está muy, muy delicada y pues pedimos sus oraciones, por favor, para que pues la voluntad de Dios se haga y pues todo lo que va a suceder lo sepan manejar, ¿verdad? Tanto mi esposa como la familia de ella, ¿verdad? Entonces, por favor, les pido sus oraciones. Mi suegra se llama Juana Batres, y por favor les pido sus oraciones, ¿verdad? Y que pues todo esto, lo que vaya a suceder, traiga un acercamiento a la familia, y hay familia que no es creyente y pues tenemos que seguir orando por ellos. Sí, les pido mucha oración por mi esposa, ¿verdad? Que ella está bastante preocupada. Puedo verla, puedo sentir su corazón, pero hay cosas que a veces uno no puede
hacer, ¿verdad? Ya son los planes de Dios, pero sí podemos orar para que pues traiga al Señor fortaleza, paz y les ayuden estos momentos, ¿verdad? Por favor, mis hermanos, les pido sus oraciones. Así que vamos a estar orando el día de hoy. Sé que hay hermanos que tal vez también necesitan trabajo, necesitan tal vez alguna otra necesidad que tengan, tal vez en casa, en el hogar, con hijos, ¿verdad? Que todos tenemos siempre algunos problemas que nos agobian. Así que vamos a estar orando el día de hoy por estas necesidades y también por la iglesia, por el cuerpo de Cristo, por esta nación, por el mundo, ¿verdad? Tenemos que seguir orando por nuestra familia que no es convertida, que el Señor llegue a sus vidas y les salve, ¿verdad? Les rescate. Así que vamos a orar. Cualquier petición que usted tenga delante del Señor, ahí donde usted esté, le voy a pedir que se una en oración con nosotros, conmigo, ¿verdad? Y que le pidamos a Dios por todas estas personas y mis hermanos que necesitan también que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, nos ponemos de acuerdo, mis hermanos, para pedirte, Señor, por favor, con todo nuestro corazón, en el nombre del nombre que tú nos diste, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es un nombre sobre todo nombre y lleno de poder y de gloria. Te pedimos, Señor, que escuches hoy nuestra oración que traemos a ti. Venimos a presentarte, Señor, delante de tu presencia a Jessica, Señor, a Jessica Ramírez. Te pedimos que tú, Señor, tomes el control de su vida como hemos estado orando, y te pedimos, Señor, que tú hagas un milagro en su cuerpo, por favor. Te pedimos por nuestra hermana Nieves Mejía también, Señor, para que sus rodillas, Señor, sea restablecida. Por favor, en el nombre de Jesús, si hay dolor, Señor, por favor, te pido que tú le fortalezcas. Si ella va a ser operada, Señor, que tú estés en esa operación, Señor. Te pido por mi hermana Vilma Galeano, Señor, mi hermana Vilma, por favor, Señor, una mujer, Señor, que te ama, una mujer que, Señor, te ha conocido y ha visto milagros, pero sabemos, Señor, que está en momentos difíciles. Te pido, Señor, que tú hagas un milagro, Señor, quitando todo lo que no es, todo lo malo que hay en su cuerpo, si hay un cáncer o lo que sea. Padre, glorifícate, que tu nombre sea exaltado, Señor, por favor, en la vida de mi hermana Vilma. Te pido por mi hermano Pablo, también su esposo, su familia, para que reciban fortaleza. Te pido por Gladys López Miranda, Señor, también por mi hermana Gladys, porque, Señor, ella está con el COVID y sabemos, Señor, que tú estás con ella y estás haciendo tu voluntad. Por favor, glorifícate, Señor, en la vida de nuestra hermana Gladys. Por favor, Señor, tómala en tus manos y ayúdala. Por favor, Cristo de la gloria, te lo suplico, Señor, a su familia también ayúdale, que tengan fe para creer que tú eres un Dios poderoso. Te pido por mi hermana Carmen Díaz también, Señor, que necesita que estemos clamando por su vida. Pedimos, Señor, que tú pongas tu mano de gracia, de poder sobre su vida, sobre su cuerpo, Señor, sobre su esposo, mi hermano Armando también, Señor, glorifícate en el cuerpo de mi hermano Armando, en su vida, en el nombre de Jesús. Y te pedimos también, Señor, por esta persona, Señor, por Philip Radkin, Señor, que tú, Señor, en tu misericordia le hables a su corazón, Señor, y que de una manera u otra, Señor, él venga a tu conocimiento. Quítale esos pensamientos de suicidio. No sabemos, Señor, la condición, Señor, que le está pasando, pero tú la conoces. Es una persona, Señor, que necesita salvación. Envía a alguien para que le hable tu palabra. Señor, por favor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, pedimos por él, Señor, para que tú te glorifiques en su corazón y en su vida. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, vengo a pedirte por todas las necesidades que mis hermanos tienen, Señor, tú las conoces también. Pedimos que tú intervengas en cada una de ellas. Te lo pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, glorifica tu nombre, Señor, que tu nombre sea exaltado en medio de cualquier situación que mis hermanos y hermanas estén pasando, Señor. Te lo pido con todo el corazón, Señor. Te vengo a pedir por esta nación de los Estados Unidos, Señor, aquí donde vivimos. Por favor, te pido por paz, por bendición, por seguridad, por esa protección,
bendición que nos has dado, Señor. Tú estamos en tus manos. Hágase tu voluntad, Señor, lo que tenga que pasar en este país. Señor, lo que está pasando, lo que estamos viendo, estamos en tus manos. Por todos los gobiernos del mundo te pedimos también, Señor, porque tenemos familia en otras partes del mundo que también pedimos por ellos, que los cuides, que los protejas, Señor, por nuestros hermanos en la fe, en Cristo, en todo el mundo. También oramos por cada uno de ellos, Señor, donde quiera que estén. Padre celestial, por favor, te pido que nos estés ayudando, Señor, en esta tierra, que estés fortaleciendo nuestras vidas, por favor, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, esa paz que necesitamos y esa fortaleza. Padre, gracias por tu gran misericordia, por tu gran amor. Señor, yo vengo a pedirte hoy, Señor, por mi suegra. Vengo a pedirte, Señor, por doña Juanita. Vengo a pedirte, Señor, por la familia. Vengo a pedirte por mi esposa, Señor. Te ruego con todo mi corazón que des mucha fortaleza, Señor, a mi esposa en estos momentos difíciles, Señor, en su corazón partido, dolido. Señor, yo ruego, Dios mío, que en el nombre de Jesús tú estés ahí con ella fortaleciéndola, Señor. Yo sé que tú estás aquí con nosotros, Señor, y vas a fortalecer su vida. Pero te pido también por sus hermanos y hermanas, Señor. Te pido Señor, por don Julio, Señor, que tú te glorifiques también y les ayudes, Padre. Te pido por la vida de doña Juanita, Señor, en el nombre de Jesús. Yo sé que ella te conoce, yo sé, Señor, que ella ha clamado, yo sé, Señor, que ella te ama en su corazón, y por eso, Señor, te pido, Señor, que tú hagas tu perfecta voluntad. Por favor, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Gracias porque todo está en tus manos, Señor. Glorifícate, Señor. Sea tu nombre exaltado y adorado siempre. Por favor, Señor, esta es nuestra oración el día de hoy. Y pedimos, Señor, que en esta noche, Dios mío, te glorifiques poderosamente, Señor, en la palabra que vamos a compartir. Que seas tú el que hable, Señor. Usa este vaso como un instrumento, Señor, de bendición para mis hermanos. Edifícanos, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, damos gloria, honra y alabanza a ti, Señor. Gracias, amado Jesús. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis amados hermanos, pues el día de hoy queremos entrar al tema de la palabra del Señor y pues a ver dónde el Señor nos dice que lleguemos, ¿verdad? Creo que hay temas muy especiales que Dios ha estado compartiendo con nosotros de parte de los hermanos que han estado predicando, ¿verdad? Porque creo que son situaciones que vivimos. No podemos nosotros hacernos los desentendidos de las cosas que pasan alrededor nuestro, que pasan en nuestra vida, que pasan en nuestra familia, que pasan en el hogar, que pasan con los hijos y con el resto de la familia, con amigos, hermanos en Cristo. Bueno, son un montón de situaciones, hermano, que Dios permite que las podamos vivir, ¿verdad? Y pues que Dios nos dé la sabiduría y que Dios nos ayude, ¿verdad? A vivir conforme al propósito de Dios, y que pues pase lo que pase, nuestra fe esté bien fundamentada en Cristo Jesús nuestro Señor. El día de hoy quiero compartir con ustedes en el Evangelio de Lucas capítulo 7 y verso 11 al 17, y vamos a ver algunos pasajes más de la Escritura. Pero cuando a veces hermanos nos llaman por teléfono para contarnos algunas necesidades, pues con mi esposa nos quedamos platicando referente a cómo poder ayudar y a meditar en ese problema que tiene el hermano, la hermana o la familia. Y a veces pues compartimos con ella, decimos: cada persona tiene su prueba, cada familia tiene su lucha, y a veces, hermano, a todos nos pasa que nos vienen circunstancias difíciles y uno quisiera tener muchos recursos para ayudar a las personas, pero sabemos que tenemos a Dios. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo, ¿verdad? Nosotros no podemos ser más misericordiosos ni podemos hacer más cosas que Dios. Pero hay cosas que duelen mucho, ¿verdad? Y hay personas que realmente sufren
han sufrido desde su niñez. He estado escuchando varios testimonios de personas que fueron personas que hicieron mucho daño. No sé por qué me salió eso y comencé a ver y a oír testimonios, pero testimonios poderosos, muy fuertes, de personas que estaban metidos en muchas cosas, en delincuencia muy fuerte, pero como Dios en su misericordia, hermano, les ha dado y les dio una oportunidad más, y ahora la mayoría de estas personas son ministros de Dios. Es algo increíble. Yo creo que a veces Dios nos hace pasar por momentos difíciles o circunstancias en la vida para que podamos ayudar a otros. Yo siempre he pensado eso, que digamos, si alguien estuvo en la cárcel o personas que estuvieron en esas situaciones muy críticas, ¿verdad? De vandalismo y bueno, etcétera, cosas muy fuertes, y el Señor los rescata, es para que salven a otros que están en esa situación, porque nadie va a poder llegar a esas personas sino alguien que estuvo ya en ese lugar, que les puede decir con su testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, como el apóstol Pablo, tremendo testimonio del apóstol Pablo, un perseguidor de la iglesia, tremendo, hermano. Era un hombre que pues buscaba a los cristianos para atraparlos, y Dios lo tuvo que parar para entonces que él fuera el que iba a predicar ahora de la gracia, de la misericordia de Dios. Entonces así hay personas que Dios pues les permite vivir ciertas cosas en su vida, pero tiene un propósito, el por qué han habido prostitutas que han vendido su cuerpo, gente que ha sido violada y dan su testimonio de cómo Dios los ha sacado. ¿Por qué? Porque ellas o esas personas o ellos pueden llegar, o homosexuales pueden llegar, que Dios los ha rescatado con su testimonio, pueden llegar a esas personas, ¿verdad? Para hablarles de la misericordia y el amor de Dios. Incluso usted sabe que hay cantantes que se han convertido al Señor, famosos, ¿verdad? Y están todavía en ese medio, porque algunos tienen contratos que tienen que cumplir, y entonces no es nada más de que ya se tienen que salir de eso y dejarlo todo, porque si no pues les van a cobrar, les van a multar porque no cumplieron un contrato que habían hecho, pero ya son salvos. Algunos de ellos se han quedado todavía en ese, vamos a decir, en ese ambiente, por decir esa palabra, para poder salvar a otros que están allí, porque ahí nunca entraría yo, nunca entraría usted probablemente, ¿verdad? Entonces Dios nos hace pasar por circunstancias para que nosotros podamos ayudar a otras personas. El mismo Jesucristo tuvo que venir a la tierra y tomar un cuerpo y sufrir, hermano, como ser humano, todo lo que Él sufrió, no para entendernos, porque Él nos entiende, Él es Dios, pero sí para Él compadecerse de nosotros, de cómo es este cuerpo en pecado, más que todo. Aunque su cuerpo no tuvo pecado, pero sí su cuerpo tenía hambre, o sea, venían tentaciones a su vida y todo. Él pudo experimentar todo eso. Entonces Él se compadeció aún más de nosotros, porque estuvo ahí en lo que nosotros estamos viviendo y sufriendo, y es parte de lo que quiero hablar el día de hoy. Entonces, dando esta pequeña introducción, ¿verdad? Si usted está pasando por alguna situación muy difícil, piense de que es porque Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito por el cual lo está metiendo ahí, porque usted tal vez va a ser el portavoz de otros que van a necesitar de ese testimonio, de esa palabra, de qué fue lo que usted hizo para salir, cómo usted oró, qué le pidió al Señor, ¿verdad? Para poder salir de esa situación, porque Dios quiere, a todos nos usa y a todos Dios tiene un plan. Entonces, el día de hoy vamos a estar compartiendo la palabra. Ya le dije en Lucas capítulo 7 y verso 11 al 17, parte de lo que voy a hablar, a ver si me alcanza lo demás. Pero uno de los dolores, mis amados hermanos, y muchos de ustedes pues que ya pasaron esto van a entenderlo, pero uno de los dolores más duros de pasar en esta tierra, que una persona puede pasar en esta tierra, es la muerte de un ser querido. Eso es algo
bastante duro, difícil, pesado, que uno como ser humano experimenta y puede pasar cuando un ser querido se va. Cuando un padre, un hijo, una esposa, un abuelo, un tío, etcétera, se va, muere. Es uno de los dolores, a mi parecer, de los más, si no el más fuerte, porque hay muchos dolores fuertes que a veces los seres humanos pasamos. Y yo siempre digo que gracias a Dios que tenemos al Señor, porque podemos pasarla con Él. Él es nuestro refugio, Él es al que llegamos y le clamamos y pues sí, nos refugiamos en Él, ¿verdad? Totalmente. Entonces, pobres aquellos pues que no tienen al Señor Jesucristo, no tienen al Espíritu Santo, no tienen esa fortaleza del Señor y pues pierden también seres queridos, igual que un cristiano. El cristiano también perdemos seres queridos. Los cristianos también perdemos trabajo. Los cristianos también, desafortunadamente, no debe ser así, pero hay divorcios, hay pleitos, ¿verdad? Hay muertes. Entonces, con Cristo es mucho más fácil pasar estas circunstancias que sin Cristo en nuestra vida. Entonces, el milagro más difícil de realizar, a mi parecer, el milagro más difícil de realizar es el de resucitar a una persona muerta. Por eso el tema que le puse hoy es el Dios de imposibles, el Dios de imposibles. Porque, hermanos, de verdad que hay momentos en nuestra vida de que pensamos que en el problema que tenemos no va a ser resuelto. Pensamos que la situación en la que estamos es imposible que se pueda solucionar, y a veces desafortunadamente el enemigo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad?, a veces nos hace pensar que Dios tampoco va a resolver esa situación, o incluso que Dios no puede, sabiendo nosotros que Dios sí puede. Pero en los momentos cuando uno está viviendo esa experiencia en la realidad, pues vienen todas esas dudas, vienen todas esas voces del enemigo, ¿verdad?, para que nosotros no confiemos en el Señor. Repito, entonces el milagro más difícil en mi modo de pensar es, el milagro más difícil de realizar es la resurrección o el resucitar a una persona que está muerta. Es difícil, es duro para aquellos que hemos perdido un ser querido, ¿verdad? Máxime cuando uno pierde una madre, un padre, ¿verdad? Es difícil. Si usted tuvo una relación bastante sólida con sus padres, es fuerte, ¿verdad? Y yo oro para que todos aquellos que hayan pasado esto, Dios los esté fortaleciendo, que Dios les ayude ¿verdad? Y si alguna vez lo va a pasar, fortalézcase en Cristo Jesús. Y ahora aquí, en este pasaje que vamos a leer, hermano, es referente a que Jesús resucitó a un joven. A un joven que su mamá era una mujer probablemente entrada de edad y era una persona una persona viuda. La mamá era viuda. Y pues se le dice la viuda de Naín, ¿verdad? Naín no era el apellido de ella, no, que Naín era la ciudad donde ella vivía, y por eso se dice la viuda de Naín. Pero Jesús, antes de hacer el milagro de resucitar a este joven, había sanado al siervo de un centurión, aquel centurión que le dijo: Señor, di la palabra y mi siervo sanará. Acababa el Señor de sanar a ese siervo, y después de ahí el Señor va a otro lado, y aquí encontramos que Lucas 7:11 dice: y aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Siempre me asombro, ¿verdad? En el sentido de que a Jesús no lo seguía poca gente, a Jesús lo seguían multitudes de personas,
Y como le he dicho siempre, pero de cuántas de esas multitudes realmente lo seguían porque lo amaban, ¿verdad? Pero eran multitudes las que seguían al Señor, y dentro de todos ellos, hermanos, el Señor tenía los que iba a usar para su gloria, pero muchos probablemente, aunque vieron esos milagros, aunque vieron muchas cosas, no siguieron a Cristo. O sea, los milagros, muchas veces, quiero decir que los milagros, sí, algunas personas los milagros los atraen a Cristo y le dan su vida y siguen a Cristo. Vamos a decir eso. Pero hay otras personas que los milagros que se hacen no es una forma de arrepentimiento o de venir a Cristo. No estoy diciendo que no se hagan milagros. Los milagros son buenos porque la gente ve el poder de Dios. Pero yo sé y he visto gente que aunque ha visto milagros no se rinde a Dios. Entonces, ¿cuántas personas de acá que siguieron a Jesús vieron tantos milagros? ¿Cuántos de ellos realmente sí se arrepintieron y sirvieron a Jesús y cuántos no? Ahora, dice que el Señor Jesucristo iba hacia esta ciudad, o estaba entrando hacia esta ciudad con sus discípulos, ¿verdad? Y con una gran multitud de personas. Verso 12 dice: y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, he aquí sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión. Hay palabras claves aquí que tenemos que marcarlas, ¿verdad? Como hijo único, como la mujer era viuda, como cuando la vio Jesús tuvo compasión de ella. Y Jesús dice que le dijo: no llores. Es asombroso, ¿verdad? Que no alguien que ha perdido un ser querido llegar y decir: no llores. Suena como ilógico, ¿verdad? Pero el Señor sabía lo que iba a hacer. Jesús, cuando va entrando a la ciudad, a las puertas de la ciudad, a la puerta de la ciudad, pues venía esa procesión y venía, hermano, el muerto, lo traían ahí, y venía bastante gente también, porque parece ser que querían mucho a la mujer, al hijo, y pues mucha gente venía dolida y llorando por la muerte de este joven. Y Jesús entrando ve esa procesión y tuvo compasión de la mujer. Dice ahí: al verla el Señor tuvo compasión de ella, de la mujer. De la mujer. Y le dijo a ella: no llores. Solo a ella. Ella no dijo: no estén llorando. No, ella dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó. ¿Se imagina usted eso, hermano? Esto es tremendo, hermano. El que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Y esto hay que apuntarlo. Y ellos dijeron: y Dios ha visitado a su pueblo. Se dieron cuenta que Dios estaba visitando ese lugar. Hay lugares donde Dios nos visita y son especiales, hermano. Y ellos dijeron: Dios ha visitado a su pueblo. Y este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Wow. El dicho de un profeta ha surgido entre nosotros. Ese dicho se propagó por toda aquella región, que había un profeta. Ese profeta era el Hijo de Dios, el que puede hacer milagros, el que para él no hay nada imposible. Lo que para el hombre es imposible, para él todo es posible. En el oriente, en el entierro de un muerto,
se efectuaba poco tiempo después de producirse la muerte, usualmente el mismo día. Esto quiere decir que este joven en ese día murió y ese día iba a ser enterrado, porque era la costumbre de entonces. Cuando ya se les daba de que estaban muertos, en ese momento tenían y los iban a enterrar. Entonces no sabemos cuánto tiempo este muchacho llevaba de muerto, pero esa era la costumbre de enterrarlo el mismo día. Ahora, la mujer, dice la escritura que él había perdido a su marido y ahora había perdido también a su único hijo. Estos son los dolores que cuesta recuperarse, hermanos, que cuesta recuperarse. Ella había perdido a su esposo, al que proveía en la casa, al que estaba siempre llevando el alimento, al sacerdote de casa, lo perdió. Pero luego, hermano, imagínense, después de esa pérdida, ahora ella probablemente se había refugiado en su esposo, en su hijo, en su único hijo, varón. Y no sé, probablemente el muchacho trabajaba y estaba ayudando a casa, pero ahora él también muere. Aquí es donde hay un poco, ¿verdad? O mucha confusión de mucha gente, y es donde reclaman a Dios: ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué se fue mi esposo? ¿Y por qué ahora mi hijo? Hermano, hemos oído testimonios de gente que le pasa esto, le pasa lo otro, le pasa por acá. Pero déjeme decirle que todo está en las manos de Dios. Por muy feo que miremos la cosa, Dios está ahí. Esta mujer, pues, hermano, estaba viuda. Su esperanza era su hijo, y su hijo ahora muere. Un joven probablemente, hermano, con una vida por delante, con sueños, con retos. Tal vez este joven le había comentado a ella, ¿verdad? Sus sueños, lo que él quería hacer. Tal vez quería seguir sus estudios, quería tal vez graduarse, ser alguien importante, ¿verdad? Por decir así, en el ámbito de estudios. Y tenía muchos deseos de tal vez de casarse, de formar un hogar, y tal vez le había dicho: mamá, te vas a ir a vivir con nosotros, no te voy a dejar, y etcétera. Pero ahora todo eso se acabó. No sabemos qué edad tenía este joven. La Biblia no lo dice. Hermano, sería bastante o muy difícil la vida para esta viuda, sin su esposo y ahora sin su único hijo. Qué difícil es quedarse solo. Siempre lo digo. Bendigo a cada uno de mis hermanos que viven solos. Los bendigo en el nombre de Jesús, y que el Espíritu de Dios esté siempre con ustedes, mis amados hermanos. Seas mujer, seas hombre, seas joven. Si vives solo, que Dios te fortalezca, que Dios te ayude, refúgiese en el Señor, porque estar solo, el Señor Jesucristo dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Es muy, muy difícil. Es difícil vivir solo, vivir sin con quién platicar, a quién contarle las cosas que pasaron en el día. Mi esposa y yo, pues, siempre estamos bastante juntos, y aún así, pues, nos platicamos, ¿verdad? Las cosas que pasan. Esta semana están aquí con nosotros nuestros nietos, y pues después que se van platicamos, y esto, y cómo lo viste, mira cómo está creciendo, mira, no le queda la ropita, y esto, pues es una plática. Y lo que pasa, hermano, uno necesita hablar, necesita platicar, necesita contar sus deseos, ¿verdad? A veces sus tristezas, sus dolores con alguien. Yo le pido a usted que usted siempre, hermano, y me hablo a mí mismo, que podamos escuchar también a esas personas que necesitan ser escuchadas, ¿verdad? Y repito, bendigo y le pido a Dios por cada uno de mis hermanos y hermanas que viven solas, que Dios les dé fortaleza. Hermanos, no están solos, el Señor está con ustedes, y pues aquí tienen también a cada uno de nosotros de la iglesia, ¿verdad? Para ayudarles en lo que nosotros podamos. Pero esta mujer se quedó sola. Qué difícil, hermano. Ella venía llorando, ¿verdad? En esa procesión. La Biblia no dice la razón por la cual su esposo y su hijo murieron. No, realmente la palabra no dice de qué murió su esposo. Si murió de alguna enfermedad, si murió por un accidente, si murió tal vez
de edad, no sabemos, ¿verdad? Y tampoco no sabemos de qué muere el hijo. Aquí le quiero hablar a los jóvenes, ¿verdad? Porque los jóvenes piensan que tienen una vida por delante y no necesitan a Jesús, ¿verdad? Y no saben que también hay muchos jóvenes que perecen y que mueren. He estado escuchando testimonios que yo le comenté al principio. Escuché un testimonio de una jovencita de 24 años, pero que ella comenzó a prostituirse a los 17 por ahí, porque pues fue violada por su propio papá y pues le quedó un gran rencor y pues se salió de la casa, tuvo muchos problemas y pues cayó en la prostitución, pero había crecido en un hogar cristiano. Imagínense, hermanos, es que eso es lo triste. Lo triste es que la muchacha jovencita, su abuelita le había enseñado los caminos del Señor. Dios bendiga a los abuelos, hermano, porque tenemos una gran labor, ¿verdad? Especialmente si nuestros hijos no están en los caminos, ¿verdad? Tenemos que encaminar a nuestros nietos en los caminos del Señor. Y ella cuenta que la abuelita le habló siempre del Señor y la encaminó, pero que pues por lo que le pasó, por la violación y esto, ella se apartó de Dios y le reclamaba a Dios que por qué le había pasado, por qué lo había permitido. Y pues, y sabía la palabra del Señor, pero había momentos difíciles, tuvo sus hijos, se casó, tuvo muchos problemas, etcétera, y el Señor le enfermó. Voy a decir le enfermó, o sea, Dios permitió que los niños se enfermaran para que ella regresara, y ella sabía y le decía a Dios: si tú me sanas a mi hijo, Señor, yo regreso contigo, yo dejo la prostitución, yo dejo todo eso, porque estando casada con su esposo, con el que vivía, se metía con otros, así, hermano, era cosa seria. Entonces el Señor le salva a su hijo de una enfermedad muy fuerte que le dio. Y cuando pasa el hijo se sana, ella sigue en sus mismos caminos, porque le dijo: ay, Señor, estoy muy joven para servirte. No, yo todavía estoy muy joven, tengo que disfrutar. Mira, tengo un cuerpo muy bonito y además estoy muy joven. Espérame más adelante. Esa es la actitud, a veces, el pensamiento de los jóvenes, ¿verdad? Que están muy jóvenes para estar en las cosas de Dios. Están muy jóvenes para estar en una iglesia y perder su vida. Qué erróneos están los jóvenes, ¿verdad? Por eso. Porque no saben que el servirle a Dios es lo más hermoso que puede haber, las bendiciones que vienen. Ahí puedes alcanzar todos tus sueños y tus metas en Cristo Jesús. Pero bueno, el asunto es que este joven no sabemos de qué murió. Pero me impactó el testimonio de esta muchacha, y yo sé que hay muchos cristianos, jóvenes, personas que han sido cristianas de su niñez, que se han apartado y están en cosas tremendas, hermano. Y de plano, porque ya Dios los tenía la semilla en ellos, los ha guardado, los ha cuidado y han venido a los caminos de Dios. Pero bueno, el caso de esta viuda es que se muere su esposo, se muere su hijo, y ella está con un gran temor, pensando: ¿qué va a ser de mí? ¿Cuál va a ser ahora mi vida? ¿Quién me va a cuidar? ¿Quién me va a alimentar? ¿Verdad? Pero ahí llega la compasión de Jesús, porque Jesús, cuando Jesús vio el féretro y vio la procesión que venía, hermano, vio a la mujer que lloraba. Todos venían llorando, la mayoría, pero esta mujer venía llorando porque era la mamá. Imagínense ese llanto de una madre desconsolada por su hijo, diciendo: me quedo sola, sin nada. La compasión. Dice que Jesús tuvo compasión de ella. Eso me llamó la atención. No que Jesús no tenga compasión de los demás, pero en ese momento toda la compasión se enfocó en esa persona. Déjeme decirle que el Señor en tus problemas y en tus necesidades las conoce bien. Y Él tiene tanta compasión y tanta misericordia para darnos la salida, para ayudarnos en nuestros momentos difíciles. Si una de las hermosas características de nuestro Dios es la compasión que tiene, y esa compasión es la que debemos de anhelar todos tener, porque no hay cosa más hermosa que ayudar a alguien a través de la compasión. ¿Y qué es compasión?
Compasión es sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, o remediarlo o a evitarlo. En otras palabras, es ponerse en los zapatos de esa persona y ayudarle. Compasión es sacar a esa persona donde está. Es un sentimiento que entra, yo te voy a ayudar, yo me duele verte así y vamos a ver cómo sales de esto. Compasión es, como le dije, estar en los zapatos de esa persona y decir, ¿qué se siente? Le voy a ayudar. Quiero sentir lo que esa persona siente para poderle ayudar, para poder entender su dolor. Habemos muchas personas que a veces no entendemos el dolor de otras y solamente a veces les criticamos, pero no estamos en la posición de esas personas. Por eso es que no debemos de juzgar a nadie, mucho menos por su apariencia. Mucha gente, hermano, ha sufrido mucho y ahí los vemos y no sabemos los momentos que están pasando tan difíciles en sus vidas. Momentos de depresión, de tristeza, hermano, disculpe, pero a veces hasta de un suicidio. Que el Señor reprenda todo eso. Pero creo que Dios a veces nos tiene que meter en esas situaciones para que nosotros podamos entender a la otra persona. Un rico nunca va a entender a un pobre. Porque el rico siempre ha estado en la riqueza, en la grandeza, en la opulencia, en los lujos, en las mejores cosas. Nunca va a entender a un pobre. Uno que nunca ha estado enfermo nunca va a entender a alguien que está continuamente en enfermedad. Alguien que no tiene ningún dolor no va a entender a alguien que está continuamente con dolores. Alguien que no ha perdido un ser querido, va a ser muy difícil que entienda el dolor que se siente al perder a alguien que uno ama mucho. El amor de Dios es tan grande que mandó a su Hijo, ¿verdad?, para salvarnos, porque nos amó, sintió compasión por nosotros. El Padre dijo, yo no quiero que los seres humanos vayan al infierno. No quiero que vivan con enfermedades, con dolores, con padecimientos, y mandó a su Hijo para rescatarnos. Tuvo compasión. Jesús tuvo compasión de esta mujer. Jesús le dice a la mujer, imagínense, cuando se acercó a ella, le dijo, no llores. Hermano, yo he estado en varios velorios, en varios funerales, y yo nunca le he dicho a una persona que ha perdido un ser querido, mire, no llore. Yo no puedo, hermano. O sea, suena como fuera de orden. Decirle a alguien que ha perdido un ser querido, no llore. Es más, si usted ha perdido un ser querido, llore. Hermanos, por el amor de Dios. Muchas veces el legalismo, la religiosidad, a muchos les ha enseñado, usted no tiene que llorar, usted tiene que ser fuerte, no tiene que demostrar que usted está triste. No, hermano. Jesús lloró. Entonces, yo sí recomiendo que alguien que ha perdido un ser querido o que alguien que está en necesidad llore. El llorar es un desahogo del alma. El llorar es un desahogo en el espíritu. Sacar todo ese dolor. ¿Se acuerda la mujer que llegó llorando a los pies de Jesús? Jesús la dejó llorar. Jesús no le dijo, mujer, no llores. No. Yo creo que hasta dijo, déjenla.
Aquella madre que también llegó llorando por su hijo, creo que fue con Elías. Llegó llorando y el siervo de Elías le dijo, mira, aquí está esta mujer y está, que no llore porque viene así. Y sabes que el profeta le dijo, déjala que llore porque de plano le ha sucedido algo muy fuerte y Dios me lo ha ocultado. Yo no sé qué le pasó. Déjala que llore. Ana llegó al templo donde estaba Elí, llegó con su alma afligida, amargada, y estaba llorando. Y Elí no supo reconocer ese llanto y decía, esa mujer está ebria, está borracha. Pero Ana lloraba y lloraba con toda su alma y solo movía sus labios. Pero ese era un clamor, Señor, dame un hijo. Pero ve, siempre está aquel que no está en el espíritu. Y el sumo sacerdote le dice, ingiere tu vino y por favor vete, estás borracha. Y la mujer le dice, Señor, yo no estoy ebria, no estoy borracha, mi alma está dolida. Wow. Qué difícil, hermano. Hay cosas que los seres humanos vamos a pasar muy fuertes. Pero repito, tenemos a nuestro Señor Jesucristo y tenemos que llorar. Agarre un tiempo para meterse en oración y a llorar. Y aquí, pero por eso le digo a Jesús, suena como fuera de serie, diría alguien, ¿vale? Ilógico. No llores, le dice. Pero ¿sabe por qué Jesús te dijo no llores? Jesús no se lo dijo porque Jesús no sentía lo que ella estaba sintiendo, sino que Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Pero como la mujer no lo sabía, entonces no lo tomó tal vez para bien, o no sé la historia que pasó. Pero muchas veces Dios nos dice, confía. Pero uno dice, pero si me están viniendo los palazos, Señor, ¿cómo que confía? Porque ya Jesús, el Señor, ya vio el resultado, el final. Tranquilo. Pero en ese momento nosotros no podemos estar tranquilos. Somos seres humanos y nos preocupamos. Le dice Jesús, no llores. Si vamos a Mateo capítulo 5 y verso 4, en las bienaventuranzas, mire, una de las bienaventuranzas que estoy pensando algún día compartir con ustedes, las bienaventuranzas, pero Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Miren, hermano, el mismo Jesucristo dijo que llorar, pues no llorar por cualquier cosa también, ¿verdad? Pero bienaventurados los que lloran. Los que lloran porque han perdido un ser querido, los que lloran porque están tristes por algo, los que lloran porque han tenido un pasado difícil, porque están llorando de una injusticia o algo. Bienaventurados los que lloran. Porque los que lloran, o usted y yo nos hemos metido a orar, hermano. Yo entro a la presencia del Señor y no sé, hermano, discúlpeme, ese soy yo. Tal vez yo, ¿ok? Cuando yo entro a la presencia del Señor, comienzo a orar y a orar. Yo no siento que yo no oré si no lloro. Tal vez estoy equivocado, perdóneme. Pero yo tengo que llorar, hermano. Cuando yo termino y he llorado, me siento bien. Lloré. Claro, no le voy a decir que a veces he orado y no lloro, ¿verdad? Por hermanos y esto y lo otro, pero en mi intimidad con el Señor, para mí es cuando yo entro y comienzo a pedir algo en llanto, en lloro, porque sé que esas lágrimas y ese llanto, el Señor lo ve. Y aquí está, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. El hermano Héctor Nufio ha contado ese testimonio de lo que le pasó un día. Que cuando él dice que también lloraba mucho antes, cuando estaba en las cosas, alguna necesidad lloraba, y un día se cansó y dice, ya no voy a llorar, ya no voy a llorar. Y dice que él un tiempo que ya no lloró, y no lloró, hermano, y de repente dijo, ya no voy a llorar, y el Señor le dijo, si tú no lloras, le dijo, entonces yo no te voy a escuchar. Imagínense. Y es más, perdón, le mostró Dios este versículo, bienaventurados los que lloran,
Entonces le dijo, si tú no lloras, yo no te voy a... Esa fue la palabra. Si tú no lloras, le dijo, entonces no te puedo consolar. Porque a los que lloran se les consuela. Por eso yo siento rico cuando lloro, porque yo sé que mi Padre Celestial, nuestro Dios, está consolando mi vida. Y yo sé que también a usted le ha pasado. Usted derrama su llanto, hermano, y usted sabe que papá está ahí. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Entonces el Señor Jesucristo sabía que esta mujer tenía tanto dolor, ¿verdad? Y le dijo, pero ya tranquila, ya no llores porque ya te escuché. Tus lágrimas han sido vistas por el Padre. Otra cosa que vi es que Jesús pensó al ver a esta mujer con este gran dolor, porque recuérdese, Jesús iba a entrar a la ciudad por la puerta y de repente venía la gran multitud con el féretro y el muerto. Y cuando Jesús ve a la mujer, Él la vio con este gran dolor. Pero Jesús pudo imaginarse en ese momento ver a su propia madre, a María, que también ella iba a sufrir por la muerte de Él. En ese momentito, imagínense, Jesús pensó en María, su mamá. Dijo, ¿cómo va a sentir mi mamá, mi madre, cuando me vea crucificado? Va a ser muy doloroso. Esta mujer está sintiendo el dolor por su hijo. Y entonces Jesús se llenó más de compasión todavía, porque dijo, wow, así se va a sentir mi mamá como está esta mujer. Qué tremendo, hermano. Qué difícil. Entonces Jesús, aún más tocado todavía, con más deseo de ayudar a aquella mujer, porque sabía, mi madre un día lo va a pasar. Ahora, cuando ellos venían en la procesión, ¿verdad? Venían con todas las personas. Tal vez probablemente pudieron haber personas que querían despedirse del muchacho, porque como le digo, según la costumbre era que morían cuando ya los daban de muerte en ese momento, pues rápido, y ya preparaban todo para la sepultura. No pasaba mucho tiempo. Y tal vez hubieron personas que no pudieron despedirse del muchacho y querían tocar el féretro, o lo tocaron, o le hablaban, y no sé qué cosas, pero no pasaba nada, ¿verdad? Tal vez había gente que lo quería tocar, pero también había gente que sabían que no se podía tocar a un muerto, porque ritualmente esa persona, al tocar a un muerto, quedaba impura y tenía que entrar a cuarentena. Entonces tal vez muchos no querían tocarlo porque decían, no lo toco porque voy a estar impuro, voy a entrar a un periodo de limpieza, de cuarentena. Entonces solo lloraban, pero no podían tocarlo. Imagínense. Y además la procesión no se podía detener, tenía que continuar. Pero en esta ocasión fue diferente, porque ahí estaba Jesús. Jesucristo, Él tocó el féretro. Lo leímos. Jesús entró y se fue, miró rápido. Vio a la mujer, se llenó de compasión, pensó en lo que su mamá iba a sufrir. Dijo, voy a hacer algo aquí. Le dijo, no llores. Y tocó el féretro. La gente se quedó admirada. Dijeron, impuro. ¿Sabía usted que también cuando entraba un leproso, pues estaban propensos también a contaminarse la gente, a quedar impuros si alguien tocaba un leproso y si alguien tocaba un muerto? Y Jesús tocaba a la gente, tocaba a leprosos. La mujer que le tocó el manto estaba impura, ella tenía una impureza en su vida. Eso no lo hizo impuro a Jesús. Jesús no se puso a pensar, ay, voy a tocar el féretro, me voy a quedar impuro y voy a hacer cuarentena. No, Él es el Hijo de Dios. Y hermano, cuando nosotros vamos con la unción de Dios, y si Dios nos lleva a orar por alguien y que tenga esto o lo otro,
vamos a poner nuestras manos y vamos a clamar y va a haber milagros de parte de Dios. Jesús tocó el féretro. ¿Y sabe qué pasó? Los que iban cargando al muerto se detuvieron. Detuvieron la procesión, se detuvo todo. ¡Wow! ¡Wow! Algunos tal vez pensaron, ¿va? ¿Y por qué está tocando el féretro? ¿Se va a contaminar? No, Jesús no se contaminó. Tocó el féretro. Y le dijo al muchacho: joven, a ti te digo, levántate. La pregunta también es si este joven había muerto sin Jesús, si había conocido al Señor o no. Porque si este joven no había conocido a Dios, se había arrepentido de sus pecados, este joven estaba condenado, hermano, iba rumbo al infierno. Pero ahora tenía una gran oportunidad de creer en Jesús, en aquel que lo había levantado de la muerte, en aquel que es la resurrección y la vida. Jesús tocó el féretro. Todos se detuvieron. ¿Sabe por qué se detuvieron? Porque sabían que Jesús iba a hacer algo. Es que eso es lo lindo, hermano. Ay, hermano, nosotros tenemos que marcar la diferencia en este mundo. Cuando estemos en algún lugar, cuando estemos donde quiera que estemos, tenemos que marcar la diferencia de que somos cristianos, hijos de Dios. Que la gente sepa que algo tenemos, que algo podemos dar. Aunque sea un vaso de agua, pero lo damos con amor. Una palabra, un consejo. Y cuando la gente, no era poca gente, era bastante gente, tocó, dijeron: deténganse, Él va a hacer algo. Hermanos, el muchacho se levanta. Joven, a ti te digo, levántate. Y dice que el joven comenzó a hablar. No sé si tenía problemas de hablar el joven. Si lo agarramos en lo literal, yo no sé si tenía problemas de hablar o no, pero en ese instante comenzó a hablar. Lo podemos ver en el ámbito espiritual. Tal vez Dios le dijo: tú eres una persona tímida, una persona que te costaba socializar con la gente, pero ahora, ya en Cristo Jesús, te doy una lengua de discípulo. Ahora habla de las cosas y las maravillas del Señor. Porque, hermanos, cuando Jesús nos rescató, no fue para que, repito, no fue para que nos quedáramos sentados en una banca, mis amados hermanos. Discúlpeme. No para que llegáramos los domingos a sentarnos solamente a escuchar y ya cumplir. No, se lo he dicho varias veces. Si Jesús nos salvó es con un propósito. Este estaba muerto. Ya no tenía vida. Se había acabado todo para él. Pero el Señor le da una oportunidad más porque tuvo compasión por la mamá. No sé por qué murió este joven. Si hizo alguna cosa mala, no dice la Biblia. Eso no era lo importante. Lo importante era que ahí estaba Jesús y que Jesús, lleno de compasión, lo rescató como nos rescató a muchos. Hermanos, si dentro de los cristianos no hay unas joyitas de oro, pero hay otras joyitas que hicieron barbaridades. ¿Te acuerdas? Cómo Dios te salvó y te rescató. Saber qué había hecho este joven, pero el Señor dijo: lo voy a rescatar. Y cuando le dice: joven, a ti te digo, levántate, comenzó el muchacho a hablar. Tal vez dijo el Señor: ahora ya puedes hablar, ahora vas a hablar de mí, ahora vas a contar este testimonio, ahora vas a hablar de las maravillas y tu juventud la vas a aprovechar para mí, porque tus planes eran otros, pero los míos son otros para ti. Y se imagina usted la mamá. Dice que el Señor vino y se lo entregó a la mamá.
Ay, hermano, qué hermoso eso. Como que dice, mujer, por eso te dije que ya no llores, porque ahora viene la felicidad a tu vida, porque ahora viene el gozo. Aleluya, hermanos. Gloria a Dios. San Juan 3:18 dice, el que cree en Él no es condenado. Porque todo aquel que no cree en el Señor, ¿verdad? Ya ha sido condenado. El que no recibe a Cristo como su Salvador, ya es condenado. Pero el que cree en Él, o sea, el que cree en Cristo, no es condenado. Sale de esa condenación. Y sigue diciendo, pero el que no cree, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué versículo más poderoso? El que no cree en el Hijo ya es condenado para perdición, para la muerte segunda. Pero el que cree en el Hijo ya no es condenado, sino que entra a la vida en Cristo Jesús. Este joven ya iba condenado. Según Satanás dijo, este ya está perdido. Pero por eso, aún dentro de un féretro muerto, Jesús puede salvar a las personas. El diablo dijo, este ya es mío. Y Jesús dijo, ese no es tuyo, ese es mío y me va a servir, aún estando muerto. Para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. ¿Y en tu vida qué pasó? No dice y en la mía, no dice la palabra del Señor, hermanos, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados espiritualmente. ¿Y quién nos fue a rescatar de ahí? El mismo Cristo. Tocó nuestro féretro, tocó nuestra vida, nos resucitó, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estábamos muertos, pero el Señor llegó en el momento adecuado y nos fue a rescatar. Jesús nos tocó, Jesús nos abrazó cuando nosotros estábamos en una condición de muertos y nos levantó de la propia tumba a su vida eterna, a su vida gloriosa. De ahí nos rescató el Señor. ¿Se puede imaginar usted, hermano, el gozo que hubo en esta mujer? ¿Se puede imaginar usted el gozo que hubo en todo ese pueblo, en esa ciudad, de lo que Jesús hizo allí? Uno de los, si no el más difícil, de resucitar a una persona muerta. Eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace Jesús. Por eso es que hay fiesta en los cielos, dice, cuando un pecador se arrepiente, porque estaba muerto y le dieron vida eterna. Entonces los ángeles, hay fiesta, hay regocijo. Una alma que estaba para ir al infierno, para morir, es rescatada por el poder del Señor Jesucristo. El diablo piensa y pensaba que este joven ya lo tenía él, ya lo había matado. No, hermanos, tú me estás escuchando, probablemente puedes decir, para mí ya no hay esperanza, para mí ya nadie me puede salvar, ya estoy muerto. Repito, oía esos testimonios de estas personas. Muchos de ellos decían, Dios no me va a perdonar todo lo que hice. Dios no me va a perdonar todo lo que yo hice. Incluso muchos, si no todos ellos, decían, es que yo hice pacto con el diablo. Otros le servían a que el Señor reprenda a la santa muerte, a muchos ídolos, muchos dioses. Ahí los tenían. Pero en el momento cuando más los necesitaron, ninguno de ellos apareció. Ellos lo cuentan, es algo tremendo. Yo clamaba a esos dioses cuando estaba en ese peligro, cuando yo ya no tenía salvación. Nada. Pero en eso me acordé. Muchos de ellos cristianos dicen, me acordé de Jesús. Y clamé a Él. Y Él sí me oyó.
y lo rescató. A muchos casi ya les tiraban en la cabeza, le ponían la pistola en la cabeza y les disparaban y las balas no salían, hermano. Cambiaban de arma y le tiraban y no funcionaba. Como 3 armas, contó uno, un testimonio. 3 armas cambió, dijo, para matarme y ninguna funcionó. Ya no me mataron. Dijeron, no lo podemos matar. Es que Dios, cuando Dios dice, este es mío, somos de Él, Señor Jesucristo. No hay nadie que pueda tocarnos. Y ahí vemos los milagros. Ahí vemos los prodigios del Señor. Yo no sé qué estás pasando. Yo no sé qué estás pasando. No sé. Lo que sí sé es que Dios está hablando. Lo que sí sé es que si tú estás en esa situación y te arrepientes y le pides misericordia al Señor y le crees, Dios puede cambiar tu vida. Y no importa lo que tú hayas hecho. No importa. Ahora estos hombres, de los testimonios que le he hablado, ¿quién los cae hablando de Jesús? Ellos llegan y les hablan a esos otros que estaban en esa situación. Ellos sí pueden entrar ahí, en ese mundo. Por eso Dios los rescató, para rescatar a otros. Tenemos que rescatar a toda clase de gente. Pobres, ricos, huérfanos, viudos, todo. Porque ellos van a dar testimonio a otros de lo que Dios ha hecho, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y termino el día de hoy con este versículo para orar, para clamar. Primera de Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. Repito el verso. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Tienes tú la vida? ¿Tienes al Hijo? Porque si tienes al Hijo de Dios en tu corazón y lo has recibido como Señor de tu vida, tienes vida y vida eterna. Tu nombre está escrito en el libro del Cordero. Pero si no tienes a Jesús en tu corazón, si lo has ignorado todo el resto de tu tiempo, de tu vida, tú no tienes la vida de Cristo, tú no tienes vida eterna. Tu nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero. Que han perdido toda la esperanza. No sé cuál es tu situación. Yo sé que el Señor está hablando. Donde tal vez te ha dicho, Señor, ni tú haces nada. Pero déjeme decirle que el Señor sí está haciendo. Sí está haciendo las cosas. Dios es un Dios de poder y no nos va a dejar. Y pase lo que pase, Cristo está con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Jesús. ¿Cuántas cosas, hermano, no seguirá haciendo Dios con nosotros? Seguirá trabajando, seguirá haciendo su voluntad. Porque el que empezó la buena obra en nosotros no se va a detener hasta terminarla, hermanos. Solo pídele a Dios que en medio de las circunstancias no le falte la fe. Y que sepamos tener paciencia y esperar en Él. Esta mujer iba llorando, diciendo: ¿qué va a ser de mi vida? ¿Quién me va a ayudar? El gobierno no me ayuda. Nadie me va a ayudar, no tengo a nadie. Toda mi esperanza era mi hijo. Iba desconsolada, tal vez incluso con pensamientos de suicidio. Tal vez decía: solo entierro a mi hijo y me quito la vida. ¿Para qué quiero seguir viviendo si no tengo a mi esposo? Ya no tengo a mi hijo. Pero bendito sea Dios, que en ese momento venía entrando Jesucristo a esa ciudad. Iba saliendo la muerte, iba entrando la vida. La muerte se encontró con la vida. Y la vida le ganó a la muerte.
Jesucristo es la vida. Y Él es el dueño de nuestras vidas, hermanos. El diablo salió corriendo y huyendo. Y siempre va a ser así. Cuando el diablo mira y los demonios a Jesús, salen temblando, porque Él es la resurrección y la vida. Nadie nos puede quitar la vida si Dios no lo permite. La muerte venía gobernando, iba para afuera. Pero Cristo venía entrando victorioso. Así nos encontró el Señor. Se encontró la muerte que teníamos con la vida de Cristo. Y la vida de Cristo absorbió la muerte y la hizo pedazos. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Jesucristo resucitó. Y Él estaba dando muestras ya ahí de que Él podía y tenía el poder para resucitar. Y por eso Él decía: en 3 días resucitaré. Oh, bendito Dios. La alegría que sintió esta madre cuando vio a su hijo resucitado es la alegría que María también sintió cuando vio a Jesucristo resucitado, hermano. Jesús se acordó cuando resucitó y vio a María, y María le decía: resucitó mi hijo. Jesús se recordó de la viuda de Naín y dijo: eso fue lo que la mujer sintió cuando yo le resucité a mi hijo, lo que mi madre ahora está sintiendo, porque estoy aquí resucitado. El gozo, la alegría. Dios va a resucitar muchas cosas en nuestra vida. Sí, hay momentos difíciles, pero hay tiempos de victoria. Vienen tiempos de victoria, de gozo, de bendición. Espérelos con fe. Y si está en algún problema, agárrese del Señor. Sujétese del Señor, agárrese de Él. No lo suelte, no se dé por vencido. No tire la toalla. Agárrese más fuerte del Señor. No te suelto hasta que no me bendigas. Como lo hizo Jacob. Jacob sentía que se moría porque el ángel estaba peleando con él. Y hermano, el ángel mucho más poderoso ya lo estaba matando. Pero él decía: no te suelto hasta que no me bendigas. Y el Señor dijo: quiere bendición. Está peleando esa bendición. Cree en mí. Y lo bendijo. Le cambió de nombre. Ya no te llamarán más Jacob, más dolor, más estafador, mentiroso, todo lo pasado. Ahora te vas a llamar Israel, príncipe de Jehová. ¡Wow! Así nos pusieron a nosotros. ¿Qué nombre teníamos en el mundo? ¿Qué apodo teníamos en el mundo? ¿Qué pensaba la gente de nosotros, hermano? ¿Cómo éramos? Pero todo eso lo deshizo el Señor y nos ha dado un nombre nuevo, un hombre nuevo, y nos va a dar un nombre nuevo en el cielo. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Oh, te amamos, Señor. Te amamos, Jesús. Hermano, cierre sus ojos y comience a levantar su corazón delante del Señor, diciéndole: Señor, gracias. Gracias. Gracias por haberme rescatado, por haberme salvado. Yo estaba, Señor, en la puerta al infierno. Pero tú me rescataste y sigues obrando en nuestras vidas. Señor, yo te ruego por aquellos hermanos que de alguna otra razón, Señor, están padeciendo necesidades en sus vidas, Señor. Ayúdales, por favor, Padre. Cualquiera sea su condición, cualquiera sea su petición, su ruego, su dolor, su sufrimiento, Padre, ayúdales. Llega en este momento y fortaléceles y muéstrales y diles: descansa en mí, no llores ya, aquí estoy yo. Eso fue lo que Jesús probablemente le dijo a la mujer: ya no llores, porque aquí estoy yo y yo te voy a traer un gozo que tú ni te imaginas. Es que el gozo de la salvación es algo tremendo. El gozo de ser salvo, el gozo de ser hijo de Dios.
el gozo de la protección de Dios, del cuidado de Dios. Padre, gracias. Y si alguien está escuchándome y viéndome que no ha recibido a Jesús y está en condiciones como las que he hablado tal vez, que ha hecho cosas que usted dice no me van a perdonar, Jesús te perdona y Jesús te ama. Jesús te ama y quiere salvar tu vida. Entrégale tu corazón. Y aquel que se ha apartado de los caminos del Señor, que está esperando para regresar a Cristo, aquel joven, aquella señorita que está diciendo, no, más adelante le voy a dar mi vida al Señor. No, tal vez ya no va a haber tiempo, tal vez ya no va a haber otra oportunidad. Ahora es el momento de tomar esa decisión. Y para todos los que estamos en Cristo, tenemos que seguir adelante, para atrás, ni para voltear a ver, hermano. Si ya pusimos la mano en el arado, vamos hacia adelante, vamos, y que vengan los vientos, y que vengan los vientos como vienen aquí en Chicago, esos vientos fríos, fuertes, con nieve, hermano. No importa, usted siga, vean vientos fuertes de calor, ven lo que sea, usted siga adelante, hermano, porque detrás de usted viene Cristo, acuerpándolo y ayudándolo. No te dejaré, no te desampararé. Donde quieras que vayas, estaré contigo. Y Él lo ha cumplido y así ha sido. Así que, mis amados hermanos, adelante, fortalezcase en el Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por esta noche. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por aquellos que están entregando su vida. Perdona sus pecados. Señor, que hay un arrepentimiento genuino. Que hoy, Señor, se sientan salvos. Apunta su nombre en el libro de la vida del Cordero. Y aquel que se está reconciliando, recíbelo una vez más, Señor. Consuélanos a cada uno, Padre, porque en ti hay misericordia y perdón. Y enséñanos a tener esa compasión, Señor, esa misericordia. Y enséñanos a dar testimonio de ti para que otros vengan. Cualquiera que estemos pasando, Señor, que sea una experiencia que la podamos compartir con alguien más. Ayúdanos para entender ese proceso, aún en medio del dolor, que entendamos, esto lo está haciendo Dios porque Él tiene un plan. Y yo me pongo en sus manos para la gloria de su santo nombre. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amados hermanos, bendiciones. Dios los guarde. El día domingo tal vez seguimos con lo que me faltó de compartir de este tema. Así que les invitamos el día domingo a las 10 de la mañana, o sea, pero llegue antes, ¿verdad? A las 10 empieza el culto, usted llegue a las 9:30, 9:15, ya estamos, permitimos que las personas entren al templo. Así que les esperamos a todos y recuérdese que el primer viernes del mes de abril, que es el día 2, ya tenemos los servicios en la iglesia. Amén. Así que pues adelante, Dios los bendiga. Mañana tenemos coinonía a las 6 de la tarde y la enseñanza también a las 7 de la noche. Dios los bendiga, Dios los guarde y muchas bendiciones. Y recuérdese, Cristo viene pronto.